Entre Voces. Plataforma de difusión cultural. Entre Voces con Cheli O. Nos encontramos en el Museo de la Restauración de la República. Yo soy Cheli O y este es su programa Entre Voces. Hoy les tenemos como invitado a Diego Ugalde de la compañía Banyan de Marionetas. En nuestra cápsula literaria les vamos a presentar El Pedro Páramo de Juan Rulfo. Yo soy Cheli O y este es su programa Entre Voces. Comenzamos. Nos encontramos con nuestro invitado Diego Ugalde, director de la compañía Banyan de Marionetas. La compañía Banyan de Marionetas se fundó en el año 2003 en la ciudad de Querétaro. Desde su fundación combina diversas técnicas de marionetas orientales para contar historias propias escritas por la compañía. En una primera etapa, Banyan realizó exploraciones combinando marionetas de hilo y teatro de sombras con obras como Sueños de Oriente, La Princesa en la Luna y El Bosque Encantado. En 2006 estrenaron su primera obra para adultos, Convendrá la Muerte, escrita a partir de una recopilación de poesía oriental. A partir de 2006 se realizan estudios de profesionalización en teatro de títeres en París, Francia, y posteriormente una investigación de técnicas tradicionales en la República Checa, Italia, Grecia, Turquía, Siria, Egipto, Irán, la India y Birmania. A su regreso a México, Banyan utilizó los conocimientos adquiridos para adecuarlo a nuevos contextos. Así estrenó Katputli en 2010 utilizando marionetas tradicionales de Rajasthan. Posteriormente en Kaplan 2011. Realizado para el Festival Nacional de la Huasteca, se combinan marionetas de sombra en el estilo griego con guapango huasteco y zapateado. Además, la obra está escrita en verso. Banyan asiste al Festival Elsinore de Teatro Joven en La Habana, Cuba, y el Festival Internacional de Títeres de Estambul. En 2016 reciben el apoyo del Programa de Creadores Escénicos del FONCA, con el que estrenan en 2017 Nos Volvimos Búfalos. En este mismo año, en el 2018, el integrante de la compañía, Diego Ugalde, es el titiritero seleccionado para la residencia de investigación y creación en Montreal, Canadá. La compañía Banyan de Marionetas ha participado en numerosos festivales nacionales e internacionales, entre los que destacan el Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda de Tlaxcala, el Festival Mireya Cueto, el Festival de Títeres en San Miguel de Allende, el Festival Internacional de Títeres de Morelia, la Muestra Nacional de Teatro, el Maratón de Teatro para Niños y Jóvenes de Limbal, el Festival Adultíteres de Jalapa. Se ha presentado en Canadá, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Suiza, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Siria, Irán, India y Birmania con la obra Nos Volvimos Búfalos. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, Diego Ugalde. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, pues con una experiencia tan amplia, pues es un verdadero orgullo tener su presencia aquí. Y platícanos, ¿cuándo se da el primer encuentro con las marionetas? ¿Cuál fue su primera marioneta y en qué escenario se presentó por primera vez? Bueno, yo de niño estuve en contacto por vínculos familiares, por amistades de mi familia, con una compañía de teatro francesa que tenía residencia en San Miguel de Allende, que era el Café Teatro Atanor, que ellos hacían teatro de sombras y también teatro de títeres. Entonces toda mi niñez fue lo que vi y de alguna manera son como mis maestros, ¿no? Y mis ancestros teatrales. Y después ya en 2003 comencé a hacer teatro de títeres, primero con marionetas prestadas de alguna manera y contando historias que yo inventaba, y después ya en 2010 fue de alguna manera cuando de manera ya profesional, ya con los estudios que ahorita leíste que realicé, comencé a hacer teatro profesional de títeres aquí en la ciudad de Querétaro.
No sé cuál fue la primera marioneta que yo hice, creo que fue una marioneta de un dragón, una marioneta de hilos, y que era con papel maché. ¿Y cómo se visualiza dando voz y vida a una marioneta? Pues esa es la esencia del teatro de títeres, la magia que ocurre frente a los ojos de los espectadores, porque estás presentando un objeto claramente sin vida ante un montón de gente que va a aceptar la convención de que va a cobrar vida ante sus ojos, y definitivamente es un acto casi milagroso, y de alguna manera somos intermediarios de una energía que pasa por nosotros, por el objeto y luego a los espectadores, y yo creo que esa energía tiene que ver con la historia que se está contando, con la historia de la humanidad, con la cultura, y por eso usamos tradiciones ancestrales, ¿no?, para recuperar también un poco de la fuerza de un lenguaje que ha estado presente desde hace miles de años y que siempre en variados escenarios han estado haciendo eso, que es tomar un objeto de madera, de barro, de papel, de muchos materiales y darle vida enfrente de los espectadores que aceptan este juego de alguna manera, a pesar de que su razón les está diciendo que no está vivo, ¿no? Claro, ¿y cuál es la experiencia que experimenta Diego Ugalde? ¿Cuáles son esos sentimientos, esas emociones? Pues definitivamente la vocación de los como titiriteros es estar en la escena, ¿no? Para ello hacemos un camino muy largo siempre de investigación, de producción, de ensayos, de gestión incluso, ¿no?, que nos permite algunas horas solamente al año estar en nuestro estado puro, que es estar en el escenario moviendo a los títeres y transmitiendo emociones, historias, ideas frente a gran cantidad de públicos, ¿no? Cuando ya logramos estar en ese lugar por el que tanto trabajamos, pues definitivamente uno se siente realizado, ¿no? Es para lo que venimos, pero para llegar ahí cada año tenemos que hacer un camino muy largo. ¿Nos puedes comentar sobre la sociología teatral, en la que realiza tanto investigaciones participativas con comunidades indígenas como bibliográficas para conocer su cosmovisión? ¿Cuál es esa cosmovisión que busca representar con las marionetas? Bueno, recientemente siempre hemos trabajado con tradiciones de distintos pueblos, desde las tradiciones teatrales que recuperamos, las historias, las distintas lenguas, pero recientemente nos hemos enfocado más a comunidades indígenas de aquí de México, ¿no? Yo estoy viviendo desde hace 8 años en Amealco, en la región Ñaño de Querétaro, y pues evidentemente al estar en contacto con las comunidades indígenas quisimos hacer obras de teatro que hablaran del modo, de la forma de ver el mundo, de esta tradición ancestral que vive en la raíz de nuestras comunidades, y también de la pérdida de la lengua materna y de la defensa e importancia de revitalizarla. Muy bien, pues vamos a seguir platicando con nuestro invitado. Nos vamos a ir a nuestra cápsula literaria con el escritor Juan Rulfo y regresamos a su programa Entre Voces. Cápsula literaria. Entre Voces, con Cheli O. El Pedro Páramo de Juan Rulfo de Alichu Macero, La Humildad Premiada, publicación semestral de la licenciatura en Letras Españolas de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila. Casi desconocido hace apenas 2 años con la publicación de su libro inicial, El Llano en Llamas, 1953, Juan Rulfo atrajo poderosamente la atención de la crítica y de los lectores enterados. Su inmediato prestigio nació con unos cuantos cuentos, sencillos algunos, complicados los menos, sobresalientes por la cualidad que ha de ser imprescindible en todo cuentista, la de saber contar. Frases llanas provistas de un poder afín a lo terrible y vibrando al transcurrir de argumentos desagradables, siembran estas páginas de premeditadas sorpresas aptas para asombrar incautos, pero firmemente estructuradas con la tranquilidad, desesperación de un ávido cálculo literario. Hechos insólitos recogidos en monótonas maneras monologales se incorporan a la literatura joven de México por medio de esta manía evocadora de Juan Rulfo.
Su libro contiene el balance de varios años de aprendizaje y con no pocas muestras se sitúa entre los mejores logrados de nuestras últimas generaciones. Pero no solo los temas y la forma de relatarlos hicieron que el Llano en Llamas arrastrara tan repentinamente la curiosidad, a menudo inclinada a preferir lo trágico de los pocos que se interesan por la literatura mexicana. Había ahí otro diestro ingrediente de igual importancia, que entre nosotros ha sido pretexto, sobre todo desde que apareció la novela de la Revolución, para armar pastiches, cuyo dudoso valor literario desciende en ocasiones por la cuesta baja de lo folclórico. Me refiero al uso del lenguaje popular con intenciones artísticas. Rulfo, apartándose de esta semitradición, adivina el alcance de las palabras en bocas del campesino y además de explotar en su provecho la tradicional riqueza del habla circunscrita a labios torpes, aunque no carentes de malicia, sabe adaptar a su régimen expresivo los giros y las significaciones de tales fórmulas maduradas por el tiempo y atávicamente vivas en el trato diario de la gente. El buen uso, cuando no el abuso, de estas frases lo lleva a elevar a dignidad artística lo corriente, aquello en que el recodo de un camino se deja oír sin más propósitos que señalar una cosa por su nombre o recordar un hecho pasajero. Con muy pocos de los escritores que han desmedido su entusiasmo por redimir el habla popular, Juan Rulfo capta con probidad e inteligencia los matices favorables a la creación de su obra. Tal parece, pues, que el cuento es el campo idóneo en que se ejercita la pluma de Juan Rulfo. La novela es otra cosa, en ella no valen idénticas armas. La hermana mayor del género exige tratamientos que apoyen una historia, sino más dilatada, sino menos sujeta a un acontecimiento único. Rulfo ha pasado ahora de sus desvelos en el cuento a los de la novela. Su Pedro Páramo es la primera prueba de ese ensanchamiento en el cual, sin desmentir los aciertos arriba señalados, se arriesga a abordar temas muy conocidos por él, pero estructurados en diferente forma. Vuelve aquí sobre análogas cuestiones, recrea en términos de sangre a más atroces sucedidos, alienta en sus procedimientos monologales un similar espíritu y rescata del habla coloquial giros que avivan las descripciones. En conjunto, Pedro Páramo resucita sin desmerecimiento las cualidades del Llano en Llamas. Al buen escritor pocas palabras bastan. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y desde la entrada, tras estas breves frases, el viejo Páramo, padre prolífico, amo y señor de aquellas tierras estériles, domina los sucesos. Pero quizás no sea del todo su figura de cacique despiadado la principal de la novela. Tampoco podría serlo el hijo que describe algunas de las aventuras, ni las viejas histéricas que pueblan el relato. Como trasfondo, el pueblo de Comala resulta la más perdurable presencia y son sus derruidos muros la mayor verdad de esta obra imaginaria. Por sus calles dan traspiés los borrachos, en sus casas se conspira contra la tranquilidad, en sus cementerios sobreviven las voces de quienes sombrearon con sus cuerpos y sus pasiones el paisaje de pasadas épocas. Con violentos impulsos plásticos, Rulfo evoca, y su novela no es otra cosa que mera evocación, un enjambre de rumores que animan a Comala y los trae al presente como si auténticamente estuvieran ocurriendo. La muerte de un hijo de Pedro Páramo deja en libertad su hermoso caballo, que continúa corriendo y relinchando por obra y magia de los espectros que invaden sus capítulos. Los ladridos de perros ausentes encienden la impasibilidad de la noche. Las blasfemias proferidas decenios atrás se adelantan en el tiempo y siguen derramándose fervorosamente.
Las campanas son las mismas que antaño doblaron a muerto, y el viejo a través del libro persiste en el umbral de su casa. La vanguardia estética y la innovadora superación de esta misma vanguardia, la cultura cristiana y la sólida pervivencia de culturas indígenas en México y América, la modernidad laica y la vitalidad de concepciones del mundo distinta. Juan Rulfo finalmente fallece en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Desde entonces sigue siendo uno de los escritores mexicanos más leídos en el país y en el extranjero. Continuamos con nuestro invitado Diego Ugalde, quien nos está platicando sobre la sociología teatral, ¿verdad? Nos estabas comentando. Decimos que de alguna manera estamos haciendo una especie de sociología teatral porque los últimos montajes teatrales que hemos hecho se basan en una investigación muy cercana a las comunidades donde pues convivimos con ellos, y aún sin tener nosotros un entrenamiento de sociólogos ni nada, con todo el respeto, ¿no?, a la sociología en sí, pues sí convivimos con las comunidades, establecemos relaciones de confianza, escuchamos sus historias, aprendemos su lengua, convivimos en su territorio, y a partir de eso tratamos de hacer obras de teatro que sí representen las voces que quieren expresarse, ¿no?, a partir de estas comunidades. Creo que hasta ahora ha funcionado porque cuando le presentamos las obras de regreso a la comunidad hemos recibido comentarios de que sí era lo que querían que se expresara, y siempre es una línea muy delgada porque hacer teatro sobre comunidades indígenas, que es algo que está bastante de moda, siempre está en la delgada línea roja de la apropiación cultural, ¿no?, que creo que desgraciadamente pasa mucho en el teatro queretano. Ahí lo dejo nada más como materia de pensamiento, pero nosotros siempre tratamos de evitarlo, haciendo la mayor cantidad de investigación posible, dejando que participen creadores indígenas en nuestros montajes, tanto en la elaboración de vestuario de las marionetas como en la elaboración de las historias, en revisar las historias, las traducciones, todo lo que se pueda, ¿no? Y por eso decimos que estamos haciendo algo así como sociología teatral, que ni lo inventamos nosotros, ni es la primera vez que se hace, pero creo que está funcionando. La compañía Banyan ha utilizado para sus montajes marionetas tradicionales de Rajasthan de sombras con técnica turca y al estilo griego teatro de sombras monumentales, títeres de guante tallados en madera. Estas técnicas, ¿en dónde fueron aprendidas? ¿En qué consisten? ¿Y a quién considera su maestro en este arte? Pues sí, yo tomé un diplomado de actor titiritero en París, en el Teatro Mano, que fundó Alain Recuan, que es un gran maestro de los títeres de guante, y después de eso yo me fui como aprendiz a diversas tradiciones de Europa, el Mediterráneo, el Medio Oriente y un poco la India y Birmania. Entonces estuve aprendiendo de varias tradiciones, en cada una de ellas tengo grandes maestros. Del teatro de sombras, sin duda Cengiz Özek, que es el gran maestro del teatro de sombras ahorita en Turquía, en Istambul, y de las marionetas de Rajasthan, pues Vijay Bhatt, y así pues en cada tradición he tenido maestros, y pues creo que otros grandes maestros míos pues son sin duda mis compañeros en la compañía Banyan de Marionetas, Raúl Ruiz y Cecilia Navarro, con quienes realmente puse en práctica esas enseñanzas que traje de lejos y las adaptamos a un contexto local y a contar nuestras propias historias. Entonces, esas técnicas, pues bueno, el teatro de sombras es una forma de teatro ancestral con figuras planas que se proyectan sobre una pantalla, tiene más de 2000 años. Las primeras fuentes que la mencionan en China o en la India son títeres, siluetas cortadas en piel que son translúcidas y muestran sus colores sobre la pantalla. Los títeres de guante en madera pues creo que están presentes en muchas culturas. En México hubo una gran tradición de eso, se le llamaba teatro guiñol también, y estuvo presente en las escuelas en muchos lados. Las marionetas de hilo de Rajasthan es una técnica muy particular en que los hilos no están en una cruceta, sino que están directos sobre las manos y se hace como bailar a los títeres. Y ahora estamos usando una técnica nueva, que es la ópera dei pupi, o sea, nueva para nosotros, pero también de varios siglos en Sicilia. La ópera dei pupi también es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y son marionetas muy grandes, talladas en madera, que pueden medir 1,50 metros medianantes, ahora miden un poco la mitad, pesan como 15 kilos cada títere y son caballeros armados
que allá en Sicilia cuentan la historia de Carlomagno, sus caballeros, Rolando, todo esto, ¿no? Y nosotros le estamos adaptando esa técnica para contar la historia de la conquista de México, en resumen. Precisamente es lo que estaba leyendo sobre el montaje, ¿no? Que comenta sobre la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena México-Tenochtitlan, que me comentas que se va a presentar en junio. Así es, la estrenaremos en el mes de junio, seguramente en la Sierra de Zongolica, específicamente en Tequila, que es cerca de Orizaba, una región de habla náhuatl. Esta obra la estamos haciendo con los nahuas de ahí, y pues sí, por eso la vamos a estrenar primero con ellos, ¿no? Porque con ellos estamos trabajando. ¿Cómo se formó la compañía Banyan de marionetas y quiénes la integran? Ahorita acabas de mencionar algunos, pero ¿quiénes son? Pues la formamos en el 2003, la primera temporada fue en el Museo Regional de Querétaro. En aquellos entonces pues ya estaba uno de mis mejores amigos, que es Raúl Ruiz Rivera, ya estaba en la compañía, estaba mi hermano, estaba otra gente, y posteriormente por ahí de 2010, 2011, se integra también Cecilia Navarro. En este momento realmente el núcleo de la compañía somos nosotros tres, pero en cada montaje trabajamos con otra serie de creativos. Para este montaje específico de la conquista de México, estamos con un equipo muy grande, porque hay un grupo de tejedoras del barrio de Santa Cruz en Tequila, que son 7 tejedoras que están haciendo los vestuarios en telar de cintura. Otra maestra de otro barrio, la maestra Ángela, está haciendo las fajas. La talla en madera la está haciendo una compañera que ha trabajado mucho con nosotros, una gran titiritera, Alejandra Vega, de la Ciudad de México. Las armaduras están haciendo en Oaxaca, con Filiberto Martínez, un artista zapoteca. Entonces, hay un equipo muy grande, aunque hay un núcleo de 3 personas, siempre tratamos de trabajar con más personas. ¿Y cuáles son sus próximos proyectos para este año? Este año vamos a estrenar 3 obras, es un año muy intenso, porque la pandemia, digamos que pospuso algunos proyectos y este año los tenemos que culminar. Entonces, en marzo, en el Festival Internacional de Títeres de Montreal, se va a estrenar La Hermana Más Grande del Mundo, que es de teatro de sombras, es sobre el maíz y sobre cómo se comparte la cultura del maíz entre los ñaño de Amealco específicamente, y los Ganingejaca, conocidos como los Mohawk de Montreal, y va a hablar de eso. En junio se va a estrenar la obra sobre la conquista de México, todavía no tiene un título final, pero la obra sobre la conquista de México en Orizaba se va a estrenar, y seguramente después en Querétaro. Y en diciembre vamos a estrenar una obra que se llama Memorias del Agua, que va a ser con teatro de sombras contemporáneo, y que va a ser un montaje explorando lenguajes nuevos, ya no tan tradicionales. Entonces va a ser pues un año intenso, pero que vamos a disfrutar mucho seguramente. En este momento de la pandemia, que prácticamente ya se nos ha extendido a 2 años y pues ahorita no sabemos cuánto, ¿de qué manera se siguió trabajando en esta compañía Banyan, en esta situación en el que ahora sí que el mundo entero se paralizó? Pues tuvimos que adaptarnos, tenemos la suerte de contar con una beca justo en estos años del programa de creadores escénicos del FONCA, que es de creadores escénicos con trayectoria. Entonces una beca de 3 años para crear estos espectáculos, que un poco nos da cierta seguridad económica, ¿no?, a la compañía, y que fue una suerte que coincidiera. Al mismo tiempo, pues hubo muchísimas dificultades derivadas de la pandemia, porque ha sido para todos los creadores escénicos, ¿no?, de Querétaro en específico, pero pues del mundo en realidad, y tiene que ver con la dificultad de hacer entender que el teatro, como todas las artes, es también una actividad esencial y es necesario que siga por la salud mental de la humanidad. A veces es difícil hacerle comprender esto a las autoridades, que prefieren mantener abiertos centros comerciales e iglesias que teatros, y eso no está bien, pero nos hemos adaptado, hay nuevas tecnologías y hemos pues logrado seguir con el trabajo. También decir que el trabajo con comunidades indígenas no es un trabajo que se haga tanto a la distancia por WhatsApp o por correos electrónicos, o que pueda hacer juntas por Zoom. Realmente es algo en lo que tienes que estar presente, porque tiene mucho valor la palabra que se dice en vivo, ¿no?, y de poner el cuerpo en el trabajo. Entonces hemos tenido que seguir haciendo visitas, pues siempre con cuidado, y también por eso, o sea, la obra de la conquista se iba a estrenar en diciembre, y pues por toda esta serie de dificultades se pospuso y tuvimos que tomar 6 meses más de producción. Pero
seguimos, vaya, también el teatro tiene una resiliencia que lo ha mantenido durante miles de años junto a la humanidad contando historias y no va a ser ahora que lo van a detener. Exactamente. ¿No? Así que sigamos. Aunque sea de manera virtual, ¿verdad? Sí, hemos hecho algunas cosas de manera virtual y no ha estado del todo mal. O sea, la obra que hicimos, por ejemplo, sobre la lengua ñaño, que se llama El canto de los pájaros, Angotzi Zujyachinchu, la pudieron ver de manera virtual en el Valle del Mezquital, por ejemplo, que es una gran zona de habla otomí, o en las comunidades matlacincas del Estado de México. Incluso de manera virtual recibimos muy buenos comentarios y tuvimos diálogos muy interesantes con los hablantes. Lo mismo con un cortometraje que hicimos con un avance de la obra de la conquista, que es un monólogo de Tecuichpo Ixcazochitl, que era una de las hijas de Moctezuma, y ese monólogo está en náhuatl, y hicimos un cortometraje que también pudieron ver ya nuestros colaboradores nahuas de Tequila, y eso también pues permitió diálogos muy interesantes. Entonces no está completamente mal lo virtual, ¿no? Lo que pasa es que de lo que hablábamos al principio, darle vida a un objeto frente a los ojos de los espectadores, eso ocurre en vivo, ¿no? Claro. Y hay que resistir, y hay que, o sea, son una buena herramienta, las herramientas virtuales, pero no hay que dejar de resistir de las cosas que se hacen en vivo y los encuentros que se producen cuando estamos todos en el mismo espacio, ¿no? Claro, pues agradecemos mucho su presencia, Diego Ugalde, y nos despedimos de su programa Entre Voces. Los invitamos a suscribirse a su página Entre Voces por TV UAC, por Facebook. Yo soy Chelio, me despido, hasta pronto.